Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné. Señoras y señores, con ustedes, los Abson. Los Abson Boys son un grupo mexicano de rock and roll, originario de la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Es considerado el primer grupo de rock and roll que empezó a grabar con baterías dobles, algo que nunca se había usado en México. ¿Qué voy a hacer? Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la historia de los Abson Boys, uno de los primeros grupos musicales exitosos del rock and roll mexicano de la segunda mitad de la década de los 60 en México. Con los Abson Boys se inició una etapa en la que los grupos se fueron alejando del movimiento musical rock and roll original para incursionar en nuevos ritmos. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. De hoy en ocho, vida mía. Los integrantes de esta singular agrupación son originarios de Agua Prieta, Sonora. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Es considerado el primer grupo de rock and roll que empezó a grabar con baterías dobles, algo que nunca se había usado en México. Como se sabe, el rock and roll es un movimiento que se originó en Estados Unidos, cuando en 1954, Elvis Presley grabó la primera canción de rock and roll con su versión de That As All Right Mama, escrita por el cantante de blues Arthur Crudup. Ya no hay nadie sincero. Entre 1954 y en el 60, esta corriente musical explotó con fuerza y aparecieron figuras como Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, entre muchas más. Y este nuevo género musical comenzó a darle la vuelta al mundo. Entre tus brazos estaré. El rock and roll llegó a México a través del cine, cuando a finales de 1954 se estrenó la película Blackboard Jungle o Semilla de Maldad, en la que aparecía la canción Al compás del reloj interpretada por Bill Haley y sus Cometas. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café. En marzo de 1957, los Lunáticos grabaron un disco de larga duración, con las canciones Where Did You Get It, Blue Suede Shoes, ¿Por qué ya no me quieres? Y El reloj. Estas piezas tienen una importancia fundamental, porque fueron las primeras canciones hechas por jóvenes para los jóvenes. No hay amor. Entre diciembre de 1958 y enero del 59, Los Locos del Ritmo grabaron un disco LP que contenía 12 piezas, de las cuales 6 eran covers de éxitos norteamericanos y 6 eran composiciones originales del grupo, destacando Yo no soy un rebelde y Tus ojos. Con besos yo te cubriré. En abril de 1960 se lanzó el sencillo La Hiedra Venenosa, versión en español de Poison Ivy, de los neoyorquinos The Coasters, extraído del primer LP de Los Rebeldes del Rock, que logró colocarse en los primeros lugares de popularidad. Donde la abandoné. Fue en un café. Y a partir de aquí comienza una etapa conocida como los grandes años del rock and roll, fenómeno también conocido como la época dorada del rock mexicano, en la que figuraron los Crazy Boys, los Teen Tops, los Hooligans y los Abson Boys, además de solistas como Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, entre muchísimos, que en su mayoría eran de la Ciudad de México. No hay amor. La historia de los Abson Boys, como la de la mayoría de estas agrupaciones, inicia años antes, por el impulso de los jóvenes de hacer música y oírse cómo sonaban en grupo. Esta corta y triste ausencia. Arturo Durazo y su hermano, quienes había crecido oyendo corrido norteños y rock and roll, se sintieron atraídos por estos ritmos y se propusieron formar un conjunto musical. Donde la vi llorar. Fue en un café. En aquella época no había internet ni redes sociales, las noticias viajaban por los periódicos impresos, por la radio y la televisión, por lo que los hermanos sabían que el rock and roll estaba pegando duro en la Ciudad de México y de ahí hacia el norte del país, teniendo también un auge en el occidente del México.
que son tus amigos pueden ser enemigos. Además, conocían directamente cómo sonaba el rock and roll americano, porque iban con frecuencia a la frontera con Estados Unidos y ahí actuaban cantantes y grupos profesionales, con un sonido muy particular y superior a lo que se escuchaba en el centro del país. Era música en vivo, de muy alta calidad. Ellos querían integrarse a esta ola rítmica y a esa moda. Yo me la abandoné en un café. De manera simultánea, otro muchacho de Agua Prieta, José Luis García, Lichi, hijo de José Ramón García, dueño del bar Silver Dollar, había tenido la misma inquietud. Su papá le regaló un saxofón, que con el tiempo aprendió a dominar. En Agua Prieta predominaba el gusto por la música ranchera, corridos y de banda, y como los hermanos Durazo, él buscaba los nuevos ritmos viajando a la frontera del país, incluso yendo a Estados Unidos a oír a las bandas de rock and roll. Necesito tu presencia. Al poco tiempo conoció a los hermanos Durazo, con quienes forjó una amistad, y comenzaron a meterlo en el proyecto de formar una banda, y desde luego a ensayar por largas horas. Después se integraron Tránsito Gámez y Raúl Hernández Cota, los reclutaron de un centro nocturno, donde interpretaban música ranchera, y posteriormente se incorporaría Gilberto Maldonado, hijo de un músico filarmónico, como el segundo saxofón. Un beso yo te cubriré. Los ensayos eran reiterativos y extenuantes, la lista de temas que practicaban incluían, en su mayoría, temas novedosos procedentes del norte, y una cantidad limitada de aquellos que ya interpretaban los grupos de la capital. Desde ese entonces estaba convencidos de que imitar a los grupos no era el camino, ellos querían proponer, aunque desde luego, tocaban lo que otros por puro ensayo. Así pues, estaban más influenciados por las novedades interpretadas por The Ventures, Johnny and the Hurricanes y Doan Addy, quienes tocaban música instrumental. Gámez se encargaría de perfeccionar el estilo del grupo. Y no quise escuchar en un café. Los chicos estaban conscientes que no querían ser otro grupo más como los Rebeldes del Rock, los Teen Tops, etc. Como ocurre con muchas organizaciones musicales, comenzaron tocando para perder el miedo y ver cómo se oía, para ellos y sus familias, luego fueron contratados para amenizar una fiesta de 15 años. Después se fueron al bar Silver Dollar, luego en diversos eventos locales, empezando a ser conocidos en su localidad. Fue a raíz de una visita al locutor Ricardo Rivas, quien trabajaba en 2 estaciones muy importantes de radio, que los muchachos fueron nombrados como los Absent Boys. Rivas les pidió que utilizaran las siglas de su municipio Agua Prieta Sonora y la mamá de Rivas completó con la palabra Boys. Alguna vez. Los chavos aceptaron la propuesta, les pareció práctica, sonaba bien y fue así como se presentarían públicamente en adelante en cualquier lugar. Los chicos ya gozaban de cierta fama en su estado, estaban esperando una oportunidad para lanzarse a conquistar el país, desde la Ciudad de México, sabían que todo estaba centralizado, y muy difícilmente se podría medir al tú con las bandas imeprantes, y las compañías disqueras los podían escuchar allá en la capital. Donde yo la dejé fue en un café. En aquellos años, las empresas de discos y de otros géneros se asociaban con la finalidad de aumentar sus ventas, y reunían a los artistas del momento en caravanas que realizaban giras por las principales ciudades del territorio nacional, una de ellas era la caravana patrocinada por la cervecería Corona. En una de esas giras que la caravana pasó por su estado, los muchachos conocieron a los Rollers, quienes gozaban de popularidad a partir de un tema de Freddie Fender llamado Noches y Días Perdidos. César Cervera, cantante de los Rodgers, accedió a escuchar a los Abson, quedando impresionado, por lo que le sugirió probar suerte en la capital. Que ya no puedo estar sin ti. Los Abson lograron presentarse en Nogales, Sonora, de ahí viajaron a Hermosillo, capital del mismo estado, en donde su público creció. Francisco Durazo, quien al mismo tiempo trabajaba en oficinas de agentes aduanales, abandonó su empleo para dedicarse de lleno a la música. Esa era la convicción y la tan grande que los músicos tenían a su propuesta. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Después de un breve retorno a su tierra,
emprendieron de nuevo un viaje con la finalidad de llegar a la Ciudad de México. Sabían que si querían ser reconocidos en todo México y más allá, tenían que llegar al centro del país, donde estaban las disqueras internacionales, las estaciones de radio y de televisión. Hay consuelo en la vida. Si no llegaban se perdería en el anonimato o en la fama de barrio, como muchas bandas y cantantes talentosos. Llevaban sus instrumentos, unos cuantos pesos para subsistir, pero una ilusión muy grande, sabían que eran distintos y que podían aportar algo a la música, al público. No era solo una impresión, una idea, se los habían dicho, los habían motivado. Algo muy importante era que los muchachos estaban acostumbrados a oír un rock and roll americano muy bueno, que superaba por mucho el que se estaba tocando en México, y también estaban convencidos que el sonido que ellos llevaban era único, diferente. Una vez me engañó. Se subieron en un coche Ford Mercury usado, y se lanzaron hacia Nogales, en donde refrendaron su anterior presentación, luego siguieron a Hermosillo, ahí permanecieron por varios días, sorteando diversas dificultades, sobre todo económicas. Tocaban en distintos lugares, si no tocaban no comían, en bares, hoteles y salones de fiesta, lo que cayera, la idea era conseguir dinero para continuar el viaje. Después, llegaron al puerto de Guaymas, Sonora, y al poco tiempo a Ciudad Obregón. Que eres mi reina y mi tesoro. En esta ciudad, el coche no aguantó más, se descompuso y quedó inservible. No solo le servía para viajar, sino para transportar sus instrumentos, además que podían descansar y ahorrarse el dinero del hotel. A cualquiera le hubiera dado ganas de regresarse, a ellos también, pero se habían prometido llegar a la Ciudad de México, como los antiguos fundadores de la Gran Tenochtitlán. Con una dieta alimenticia raquítica, los chicos hacían enormes esfuerzos para no perder las esperanzas, aunque lo que sí perdieron fueron algunos kilos. Viajando en autobús, consiguieron arribar a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Una gran incertidumbre los aquejaba, a pesar de ello continuaron su viaje. En Culiacán les sugirieron actuar en un local llamado La Fogata, y ahí se presentaba también otro grupo llamado Los Yukers, cuyo cantante llamó su atención. Leopoldo Sánchez Labastida, era el hijo del dueño del bar y el que cantaba. En vista de que Gámez solo quería tocar el requinto, la puerta se abrió para recibir a Polo, como usualmente le llamaban. Existe Dios. En esa ciudad se dieron cuenta que ya no tenían dinero para continuar y apenas habían pasado algunas ciudades rumbo a la capital del país, por lo que pidieron ayuda a sus familiares, quienes llegaron al rescate, pagaron sus deudas y les dieron un poco de recursos más para continuar su viaje. Polo era menor de edad, así que pidieron permiso a sus papás para que los acompañara y accedieron. Eres mi reina y mi tesoro. Llegaron a Mazatlán, en donde estuvieron varios días, recabando dinero para hacer un viaje directo a la Ciudad de México. Su idea era tocar en diferentes ciudades, las más importantes, pero viendo que iba a resultar muy complicado por la falta de recursos y transporte, decidieron que era mejor lanzarse hasta el centro. Nada en este mundo ya vale la pena. Leche regresó a Culiacán, debido a un padecimiento anterior, por lo que después los alcanzó. Después de una breve estancia en la ciudad y el puerto de Mazatlán, Sinaloa, la agrupación emprendió el viaje directo a la capital de la República. Un día sin ti se me hace un mes. En Mazatlán, conocieron a una chica de nombre Marta Guerrero, quien ofreció apoyarles al esperarlos en la capital y proporcionarles alojamiento, mientras estuviesen ahí en búsqueda de la oportunidad de dar a conocer su talento. Por fin y luego de muchas horas de viaje, los chavos llegaron a la gran ciudad de los Palacios, que así se le llamaba a la entonces capital de México, o Distrito Federal. Los chicos quedaron impresionados. De inmediato Marta y Adolfo Mandy Plasencia los recibieron y les brindaron alojamiento en su hogar, ubicado en la colonia Doctores, lugar donde practicaban por las tardes. El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón.
Ese sitio donde ensayaban era frecuentado por curiosos y amantes de la música, a quienes el Mandy comenzó a cobrar por presenciar los ensayos, con el objetivo de apoyar a los jóvenes que no tenían un clavo en la bolsa. Al tiempo fueron invitados a amenizar fiestas de 15 años principalmente. Marta y Adolfo se encargarían de buscar presentaciones en televisión y audiciones en las casas grabadoras. Por un café. Inicialmente buscaron audiciones para Discos Orfeón, discográfica que en ese entonces era el escaparate de artistas juveniles, sin conseguir una audición ni ser escuchados. Posiblemente esto hubiera bastado para que otras bandas de provincia se regresaran por donde vinieron, pero los Abson no se desanimaron, todo lo contrario, querían algo grande. Fue Discos Peerless que les dio una audición, siendo acompañados por el baterista original de los Teen Tops. Donde la vi llorar. Por un café. Aunque los Absent Boys tenían en ese entonces un repertorio numeroso de canciones, el primer disco que grabaron solo contenía temas instrumentales y los directivos no quisieron correr riesgos. Siendo el título de su primer disco, llegaron los Abson, lanzado en 1963, que pronto los daría a conocer, lo que les permitiría iniciar giras artísticas dentro de la República. En vista de la aceptación del auditorio de las primeras grabaciones, la empresa discográfica lanzó un segundo LP llamado Bailando y Cantando con los Abson, llevando como tema principal un cover al tema de Chubby Checker, llamado The Hitchhiker, que fue versionado por el letrista de Peerless José G. Cruz, bajo el título de Popeye, interpretado por Frankie Gámez. Ya no hay gente buena. El tema se convertiría en un éxito rotundo, siendo los Abson requeridos en diversas emisiones televisivas como invitados estelares. De la misma forma que los grupos que en aquel entonces se encontraban en boga, los Abson centraron su éxito en versionar distintos temas del inglés al español. El chiste era abrir las puertas y una vez adentro, mostrar su música. Donde yo la dejé. Por un café. Los viajes a la frontera, la zona de donde surgieron, comenzaron a ser cosa común para la agrupación, en búsqueda de temas novedosos que generalmente sonaban ahí. Ellos lo sabían porque justamente había surgido ahí, con esa necesidad de sonar distinto, de hacer cosas distintas. También realizaron giras artísticas con la caravana Corona, que los llevaría a distintos lugares del país, compartiendo actuaciones con distintas estrellas de la época y de diversos géneros musicales, como Lucha Villa. En uno de tantos viajes, Arturo Durazo conocería a la cantante de música ranchera, Lucha Villa, con quien iniciaría un tórrido romance que terminaría en matrimonio, verificado en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Y aunque todo es mentiras. A la par de sus actuaciones y grabaciones para la disquera, los Abson fungieron como grupo de acompañamiento de distintos artistas del mismo sello, tales como Manolo Muñoz, Olivia Molina, con su éxito Juego de Palabras, Dianey Valdés, con Muévanse Todos, esta última fue novia de Polo durante mucho tiempo. La incursión de agrupaciones musicales inglesas en Estados Unidos dio pie a que los Abson comenzaran a tomar los temas que eran éxito en la Unión Americana, para versionarlos al español a través de Jorge Renner y José G. Cruz. Un día sin ti se me hace un mes. En contraste con otros grupos procedentes del norte, como los Luquens y los Jets de Nogales, la difusión, apoyo y fama de los Abson tendría mayor repercusión en el mercado musical y en el gusto popular. Los novedosos temas introducidos en las radiodifusoras mexicanas modificarían el gusto musical de la juventud de entonces. El imperio de los locos del ritmo, los Teen Tops y los rebeldes del rock había llegado a su fin. Oh, yo no sé. Hacia 1965, el grupo musical se había consagrado en el gusto juvenil, por lo que la disquera les otorgó su primer disco de oro, por el nivel de ventas alcanzado. Dicho reconocimiento fue recibido de manos del presidente de la Peerless, el ingeniero Heinz Klingquart, ante diversas estrellas del sello. Oh, yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Durante esos años lograron colocar tremendos hits en la radio como Cuando era un jovencito, Por eso estamos como estamos, Satisfacción, No hay amor.
Fuiste a Acapulco y los hits de los años 66 y 67, que se convirtieron en clásicos, fue en un café y anoche me enamoré, que en el 90 grabó también en Peerless el grupo latino convirtiéndolos también en un hits. Donde la abandoné en un café. La arrasante fama de la agrupación fue desplazando a diversos artistas juveniles de las listas de popularidad. Sus presentaciones dentro del país comenzaron a ser tumultuosas y en las presentaciones desencadenaban actos vandálicos extremos. Ya no hay gente buena. La invasión norteña había sido detonada, por lo que comenzaron a proliferar en el medio distintas agrupaciones procedentes del norte del país como los Rocking Devils, los Matemáticos, los Reno. Bajo fuertes rumores de diferencias con Frankie, Polo abandonaría a la agrupación tiempo después, para incursionar en una relativa exitosa carrera como cantante solista. Hay consuelo en la vida. El grupo, solidario, lo respaldaría acompañándole en sus grabaciones como El Último Beso, tema de The Cavaliers, que sería un exitazo, y Ana, un tema interpretado por The Beatles, que fueron sus mayores éxitos. Tiempo después, se integraría al grupo de Monterrey, Nuevo León, La Tribu y luego a los Polaris. Hacia 1967, la agrupación solo contaba con Frankie como vocalista. No obstante, el ambiente entre los chicos comenzaba a enrarecerse. Donde la vi llorar fue en un café. Según Gilberto Maldonado, Frankie exigía que el nombre de la agrupación se cambiase a Frankie y los Abson, una idea que fue desechada y rechazada por el resto de los integrantes de manera inmediata. Solamente Raúl el Cubano Cota la respaldaba, por lo que al poco tiempo ambos salieron de la alineación original, así la agrupación quedó sin vocalista, requinto y sin bajo. ¿Qué voy a hacer? Frankie formó Frankie y los Matadores, que lograron el éxito con el tema Conozco a los dos, que es un clásico, Me estás cotorreando y Arrivederci María. En la actualidad, algunos de los miembros fundadores del grupo realizan giras con música de ese tiempo en forma esporádica. Su sello discográfico Peerless ha lanzado recientemente compilaciones de sus éxitos que ha tenido buena aceptación por el público. Te oyen 8 vida mía. Apenas el 18 de junio de 2022, en marco del 105 aniversario de la fundación de San Luis Río Colorado, Sonora, el legendario grupo sonorense Los Absent Boys fue la agrupación que encabezó la celebración. Como aspectos curiosos del grupo, se destaca que tuvieron cambios de integrantes en el grupo en diferentes momentos, sobresaliendo la voz de Humberto Ruiz. Los cambios impidieron una gira a España y Estados Unidos. Paul McCartney consideró a Raúl Cota de excelente bajista. Carlos Santana declaró: Los Abson es el grupo más importante de México y posiblemente de Latinoamérica en la década de los 60. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Polo nació el 2 de abril de 1945 en Sinaloa y dejó de existir trágicamente al ahogarse en una piscina de un hotel donde se hospedaba el 30 de julio del 74, en Mérida, Yucatán, durante una gira al lado de los Rebeldes del Rock. Arturo Durazo, guitarra armónica, se fue de este mundo por cáncer a los 38 años, en junio de 1984. Nada en este mundo ya vale la pena. Francisco Durazo, baterista, dejó de existir a los 70 años en mayo de 2012, en Agua Prieta, por problemas con el corazón. Frankie está cumpliendo una larga condena en los Estados Unidos, tiene 71 años de edad. Entre tus brazos estaré. Gil Maldonado, vive pensionado y sigue tocando el saxofón. Raúl Hernández Cota, el cubano, que tocaba el bajo, reside en Douglas, Arizona, como pequeño empresario y testigo de Jehová. De los originales, de los que grabaron, solo quedan vivos Frankie, Gilberto Maldonado y Hernández Cota. Fue en un café. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video, de uno de grupos más espectaculares de los años dorados del rock and roll mexicano. Y aunque todo es mentiras. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión.
Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.